Los koans están destinados a desafiar los fundamentos mismos. El koan lo hace mediante una sacudida abrupta. Le saca de su ilusión a través del impacto. Vamos, a mirar algunos koanes. Entonces el anciano Ting le preguntó a Linchi: Maestro, ¿cuál es el gran significado de las enseñanzas de Buda? Linchi bajó de su asiento, abofeteó a Ting y lo empujó. Y en ese momento, Ting alcanzó una gran iluminación. Esto trata sobre Chou Chu. Un día, Chou Chu cayó en la nieve y gritó: ¡Ayúdeme a levantarme! ¡Ayúdeme a levantarme! Lo que queda sin decir aquí, al estilo típico de los koans, es que se marchó iluminado. Ahora otro impacto. El noveno. Si se encuentra con el Buda, mate al Buda. Eso sin duda nos conmociona profundamente. El estudiante hace una pregunta al maestro y el maestro responde. Y esa respuesta es un koan. Y la respuesta resultó en una iluminación repentina para el discípulo. Iluminación súbita. Usted dice el correcto, ¿a qué? Refiriéndose al Quan Zen, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Cuál es el sentido de esa afirmación? Ahora, como usted ha dicho, los koans se tratan de provocar una sacudida. Entonces, ¿el dolor físico tiene algún papel en el proceso de desilusión de un estudiante? Estamos comenzando esta nueva serie, Sabiduría del Mundo, lo que nos permitirá. Mira la literatura de sabiduría de todas partes del mundo y de todas las épocas, independientemente de su lugar de origen, cultura o historia o identidad. Entonces, vamos a poder continuar. Koan Zen. ¿Podremos retomar el misticismo sufí? Misticismo cristiano y más cerca de nuestros tiempos, historias existenciales, obras de teatro que nos ayudarán a ampliar nuestra perspectiva. Empezaremos con los koans hoy. Los koans se originan en China. Entonces, el budismo llega a China desde India y se enfoca en la observación meditativa directa. Y ese Dian se convierte en Chan en chino. Y eso también fue después de su interacción con la tradición predominante del taoísmo allí. Y desde China este Chan viaja a Japón y se convierte en Zen. Entonces hay budismo en India. El budismo viaja a China y se convierte en Chan. Y luego viaja a Japón, se vuelve Zen. Y en el Zen hay una escuela particular llamada Rinzai, que lleva el nombre del maestro Rinzai. Y este Rinzai era un maestro muy peculiar en realidad. Y se le atribuyen koans. El comienzo del flujo de koans, aunque con el tiempo muchos nombres importantes se asociaron con él.
Entonces Rinzai era conocido para despertar a sus estudiantes de su letargo egoísta. Y los koans son una forma de innovación espiritual. Lo que Rinzai innovó fue un método de impacto. Su método de choque llegaba al punto de gritar a sus discípulos o incluso golpeándolos. Entonces, los koans son la contraparte verbal de los métodos de choque del Rinzai. Impactan la mente para salir de sus patrones habituales. La mente es un flujo. Los koans están destinados a desafiar los fundamentos mismos, los fundamentos más esenciales, ¿verdad? Por ejemplo, usted dirá, este es mi rostro, esa es su mano, aléjese. Este es mi rostro, esa es su mano. Somos dos personas distintas y esto parece una lógica completamente sólida. Mi rostro, su mano. Un koan preguntaría con mucha inocencia, ¿cuál era su rostro antes de que usted naciera? ¿Cuál era su rostro antes de que usted naciera? Aquello que parece incuestionable. Es desafiado por el koan y lo hace con una notable despreocupación, casi con inocencia. Con mucha inocencia infantil. ¿Cuál era su rostro antes de que usted naciera? Por favor, dígamelo. Y luego el koan continuaría diciendo, ¿cuál era el rostro de sus padres antes de que usted naciera? Y aquí, usted siente el impulso de responder, bueno, mis padres tenían un rostro determinado y lo he visto en fotos. Ese rostro existía incluso antes de que yo naciera. Pero un koan querría que usted reflexionara sobre ello. ¿Lo va comprendiendo? Aquello a lo que el Vedanta llega de manera filosófica, analítica, los koans lo abordan de forma poética y abrupta. Después de una larga cadena de lógica refinada, lógica muy refinada. Por ejemplo, los Upanishads dirán, Ekam eva advitiyam. El segundo realmente no existe. Y un koan simplemente preguntaría, ¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? ¿El sonido de una mano aplaudiendo? Yatra yatra manoyate tatra tatra samadhaya. Eso es lo más alto. Donde quiera que estés, ahí está la verdad. ¿Y cómo lo pondría el koan? El discípulo preguntó al maestro, ¿qué es el Buda? Y el maestro dijo, el suelo bajo sus pies. El suelo bajo sus pies. Un koan muy famoso es, ¿tiene un perro la naturaleza de Buda? ¿Tiene un perro la naturaleza de Buda? Y la respuesta a eso es el silencio. Pero el maestro no permanece en silencio. Él dice,
Mu. Mu, ¿y qué implica mu? Que la profundidad de la respuesta está muy por fuera del alcance de su pequeña pregunta. Su pregunta no puede albergar la respuesta, y eso es mu. No hay forma de dar una respuesta dentro del paradigma estrecho desde el cual usted está formulando la pregunta. Eso es mu. Así que mu es un sonido para el silencio. Mu. Los Upanishads el Kena Upanishad lo expresan más filosóficamente. Ellos dirían, cuando el maestro es preguntado, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo alcanzarla? Esta es la parte más hermosa del Kena Upanishad. न तत्र चक्षुर्गच्छते न वाग्गच्छते न मनः. Los ojos no van allí, los oídos no. Y tampoco la mente. Así que así no hay forma que se pueda alcanzar o tocar o describir que implique la verdad. Y en Zen, en koans, la respuesta es muy breve. Mu, y como es muy breve, lo deja atónito. Le sacude y le deja sin palabras. ¿Mm? Entonces repetidamente encuentras la mención de que el estudiante le hace tal pregunta al maestro. Y el maestro responde. Y esa respuesta es un koan. Y la respuesta resultó en una iluminación repentina para el discípulo. Iluminación repentina. ¿Qué significa iluminación repentina? Que había algo que nublaba, desordenaba la mente desde hace mucho tiempo, y el discípulo no podía deshacerse de ello, y de un solo golpe hábil, como un genio, el maestro logró cortar el desorden, romper el hilo de la ilusión, cortar la relación entre el ego y su objeto, el ego y su creencia. Ese es el koan. Lo que Vedant hace a través de un argumento persuasivo. El koan lo hace a través de un choque abrupto. Le sacude fuera de su ilusión. Le deja sin aliento. Usted queda llorando, ansiando una respuesta a una pregunta que desafía la lógica. En el proceso, usted ve que aquello que llama hechos evidentes y en los que basa su vida no son más que simples creencias, y ese es precisamente el límite tan problemático de la lógica. Toda la lógica se basa en proposiciones, y las proposiciones a menudo son solo suposiciones, a menudo solo suposiciones. ¿No? Veamos, algunos koans. Pedí que se compilaran 10 o más preguntas interesantes y aquí está esta lista. ¿Con cuál comenzamos? Entonces comencemos de la manera típica de Rinzai, la quinta. La quinta. Espero que la audiencia tenga una copia de este texto con ellos.
De todas formas, lo leeré en voz alta. Entonces, el anciano Ting le preguntó a Linchi: Maestro, ¿cuál es el gran significado de las enseñanzas de Buda? Entonces Ting aquí es el discípulo y le está preguntando a Linchi. Y es una pregunta perfectamente legítima. Una pregunta muy sincera, formulada cortésmente. Maestro, ¿cuál es el gran significado de las enseñanzas de Buda? Esperaríamos que cualquier maestro apreciara tal pregunta. ¿Pero qué obtenemos aquí? Linchi bajó de su asiento, abofeteó a Ting y lo empujó. ¿Y qué ha hecho Ting? Solo preguntó. ¿Cuál es el gran significado de las enseñanzas de Buda? Y lo han abofeteado y empujado. Ahora Ting estaba atónito y se quedó inmóvil. Este momento de recibir una descarga eléctrica es muy central para el método Koan. Ting quedó atónito y se quedó inmóvil. Un monje que estaba cerca le dijo: Ting, ¿por qué no se inclina? Es la práctica habitual, una muestra de cortesía. Decoro, formalidad. Inclinarse ante el maestro cuando se recibe una respuesta. Usted hace una pregunta, y si el maestro le responde, se supone que debe inclinarse. Pero la cosa ha sido tan mal herida que ha olvidado y el protocolo... Y en ese momento Ting alcanzó una gran iluminación. Este es el Koan. Y con la mente condicionada de siempre, no será capaz de encontrarle mucho sentido. ¿Qué está ocurriendo? Aquí está usted, Ting, considerándose a sí mismo un estudiante. Usted cree que es un estudiante, pero si realmente lo fuera, entonces todo lo que implica actuar como estudiante habría sido algo central en su ser. Si soy un estudiante desde lo más profundo de mi ser, entonces todas mis acciones que muestro como siendo de un estudiante deberían ser espontáneas. Deberían ser muy espontáneas, ¿verdad? Nunca opcional. Pero aquí, ¿lo ve? Un empujón, una bofetada, y usted olvidó toda decencia, toda cortesía. Se quedó simplemente paralizado por el asombro. ¿Qué significa eso? Que ser un estudiante no es su identidad primaria. Ser un estudiante, o incluso ser Ting, es solo algo que usted lleva puesto sobre sí mismo. Y eso que lleva puesto sobre sí mismo es precisamente lo que el maestro ha abofeteado y apartado de un empujón. Por favor, comprende. Entonces, Ting está preguntando, ¿cuál es el núcleo de la enseñanza de Buda? Y el maestro dice, este es el núcleo de las enseñanzas de Buda, que todo lo que es falso debe ser rechazado y empujado. Y sea lo que sea que Ting se haya convertido, todo lo que él piensa de sí mismo, toda su personalidad, toda su identidad, todo eso es simplemente falso. Y eso es exactamente lo que ha enseñado el Buda. Todo lo que usted piensa de sí mismo merece ser abofeteado y apartado de un empujón. Y eso es exactamente lo que hice. Y cuando hice eso se demostró que tenía razón, porque cuando el estudiante fue abofeteado y apartado, vea, el estudiante dejó de ser estudiante. La prueba es que no se inclinó. Si el estudiante hubiera sido realmente, inexorablemente un estudiante, irreversiblemente un estudiante, inevitablemente un estudiante,
habría permanecido como estudiante, incluso en su muerte. Incluso en el momento de su muerte, no habría olvidado que es un estudiante y habría seguido mostrando la habitual obediencia y reverencia cultural al maestro. Pero ve, todo lo que usted cree ser, es como la cortesía de inclinarse ante el maestro. Es algo de la mente, es algo de la memoria, es algo de la conveniencia, es algo del condicionamiento, y eso es precisamente lo que debe ser abofeteado y apartado, y esa es la enseñanza del Buda. Así que los koans, en ese sentido, se vuelven más experienciales que meramente analíticos. El análisis requiere tiempo. Los koans no le dan tiempo para analizar. Son como un rayo caído de la nada. Usted es golpeado, hecho añicos, antes de que sus defensas puedan activarse, antes de que su lógica pueda convertirse en escudo y armadura para protegerle. El maestro de pronto le lanza algo y usted está desprevenido y él dice, ¿lo comprende? Lo mismo que hace el Vedanta, pero de una manera más elaborada. El maestro recorrerá un largo camino, enseñándole con mucho esfuerzo que su personalidad es falsa, que el ego es el centro falso, que sus pensamientos, creencias, opiniones y emociones no son más que objetos del condicionamiento. Y el estudiante estaría allí sentado, mientras el maestro se esfuerza profundamente por transmitirle todo esto. En el método Kuan estas cosas son entregado de manera experiencial e instantánea. Pero la limitación del método Koan es que estas cosas solo pueden funcionar en alguien que está muy preparado. La fruta ya está muy madura. Si usted no está lo suficientemente maduro cuando el maestro le da una bofetada, simplemente se sentirá ofendido. Peor aún, puede que le devuelva la bofetada al maestro. Lo que el Koan no dice es que ese discípulo ya era un estudiante muy maduro. Y cuando usted está justo allí, al borde del precipicio, pero incapaz de dar el paso final hacia el abismo, hacia las profundidades de lo desconocido, es entonces cuando los koans resultan útiles. Los koans no son para alguien que apenas comienza su viaje o está en algún punto intermedio. Los koans son para aquellos que son como mangos maduros colgando de las ramas. Ya muy maduro, pero por alguna razón incapaz de desprenderse de la rama. Y en ese proceso, ahora corren el peligro de pudrirse. O ser mimado por los pájaros o algo así, ¿verdad? Si una fruta madura permanece demasiado tiempo en el árbol, entonces eso no es bueno. Debe dejar la rama. De lo contrario, tanto la semilla como la pulpa están en peligro. Pero a menudo sucede que un mango o alguna fruta puede estar bastante madura, pero aún no cae. Los koans son como una sacudida. Usted va y agita el tronco o la rama, la sacude y los frutos maduros caen.
el Vedanta le lleva desde su estado muy ordinario hasta un estado de madurez. Y por eso verá que la mayoría de los koans se presentan como diálogos entre el discípulo y el maestro. Entonces, ya es un discípulo avanzado, quien hace una pregunta y el maestro responde. Y luego a menudo el koan termina con, y el discípulo fue inmediatamente iluminado. Entonces ya es un discípulo avanzado, quien se ilumina inmediatamente. Déjame empezar con los más sencillos y luego pasar a los más complejos. Octava. Esto trata sobre Chao Chu. Un día Chao Chu se cayó en la nieve y gritó, ¡ayúdame a levantarme! ¡Ayúdame a levantarme! Entonces está este Chao Chu, probablemente él mismo un monje. Entonces Chao Chu se ha caído en la nieve y está gritando, ¡ayúdame! ¡Ayúdame! Entonces un monje vino y se acostó a su lado. Entonces encuentra a alguien que se le acerca. Debe estar esperando que este tipo ahora le eche una mano y lo ayude a levantarse. Pero en lugar de ayudarlo a levantarse, ¿qué hace este monje? Vino y se acostó a su lado. Ahora Chao Chu se levantó y se fue. Este Chao Chu estaba gritando, ¡ven! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Me he caído en la nieve. No puedo levantarme. ¿Alguien puede echar una mano? Ahora, en lugar de ofrecer ayuda, este monje viene y simplemente se acuesta detrás de él. Chao Chu. Chao Chao ve esto, se sorprende, simplemente se levanta y se va. ¿Qué le ha enseñado este otro monje a Chao Chu en una segunda experiencia? La esclavitud es una elección. Usted no está indefenso. Usted está fingiendo serlo. Así como eligió caer en la nieve, puede igualmente elegir levantarse y marcharse. Está dentro de su poder, pero usted está fingiendo estar indefenso. Y esa es una táctica muy antigua del ego, fingir indefensión cuando en realidad no lo está. Fingir estar indefenso cuando en realidad no lo está. ¿Lo comprende? Ahora bien, obviamente esto no puede funcionar con alguien que no está en condiciones de recibir la instrucción. ¿O quién realmente ha caído tan profundamente en la nieve que no puede salir por sí mismo? En la zona de hechos y física, eso es posible. Usted podría ser una persona muy débil físicamente, ¿verdad? O podría haberse hundido profundamente en la nieve. Eso también es posible. Y no siempre es posible que usted se levante y se marche por su cuenta. Así que aquí se ve que probablemente el discípulo Chao Chou es joven y fuerte, tiene la capacidad de levantarse y alejarse, pero todavía actúa débil e indefenso. Entonces, un compañero monje o un maestro, vio esto como un momento oportuno para dar una instrucción, un mensaje, y dijo, déjame usar esta situación
para enfatizar un punto muy importante. ¿Y cómo se hizo eso? Un monje, un amigo, se acercó a Chao Chou y simplemente se acostó a su lado. Y Chao Chou recibió el mensaje. Simplemente se levantó y se fue. Se fue, y lo que queda sin decir aquí es que en el estilo típico del koan se fue iluminado. Ahora, otro impacto. El noveno. Si se encuentra con el Buda, mate al Buda. Ahora bien, eso nos conmociona profundamente. Y todos estos son seguidores del Buda. Todos ellos son budistas zen. Y están diciendo, si se encuentra con el Buda, mate al Buda. ¿Por qué dicen eso? Porque no se puede encontrar a alguien de quien no se tenga ya alguna noción. Usted simplemente no conoce a Demello. ¿Puede encontrarse con Demello? Incluso si Demello se cruza en su camino, ¿diría usted, me encontré con Demello? ¿Diría eso? Entonces, encontrarse con el Buda implicaría que usted ya conoce al Buda. Usted ya conoce al señor Sharma. Así que de repente, cuando lo ve por la calle, dice, Sharmaji, me encontré con Sharmaji. Pero si usted no conoce a Demello, Demello puede pasar tranquilamente a su lado, y usted no podrá decir que lo ha conocido, visto o encontrado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo puede usted encontrarse con el Buda? Si dice que se ha encontrado con el Buda, eso significa que ya tiene una imagen del Buda, así como tiene una imagen del señor Sharma, ¿verdad? Usted ya conoce al señor Sharma, pero ¿cómo es que ya conoce al Buda? Teniendo una imagen cultivada por usted mismo, y en esa imagen residen todas sus conveniencias, todas sus travesuras y toda su esclavitud. ¿Verdad? Así que, primero, usted construye una imagen del Buda, y luego, si encuentra a alguien que se ajusta a esa imagen, declara que esa persona es el Buda. Lo divertido es que a menudo la otra persona también sabe de qué imagen se trata, que usted ha mantenido del Buda en su mente. Él ya sabe que en su mente el Buda es así, así y así. Eso hace que sea muy fácil para la otra persona parecerse y comportarse como el Buda. Y cuando usted se cruce con esa persona, dirá de inmediato, hoy me encontré con el Buda. Los maestros zen podrían haberlo dicho de una manera más simple, menos impactante. De una manera más sobria. Pero lo que ellos quieren es sacudir su mente, su conciencia. Están diciendo, el verdadero nunca puede ser conocido. En otras palabras, la verdad es incognoscible. La verdad es incognoscible. Los Upanishads repiten eso una y otra vez. Sus descripciones, sus imágenes, nunca podrán captar la verdad. Y si algo que puede ser descrito se presenta como la verdad, simplemente huya. Cualquier cosa con atributos, cualquier cosa con propiedades,
Cualquier cosa que pueda ser registrada en la memoria simplemente no puede corresponder a la verdad. Donde quiera que vea que algo así está ocurriendo, simplemente sonría y sepa que es Maya. Si se encuentra con el Buda, mate al Buda. ¿Cuál Buda? ¿El que ha encontrado en el camino o el que existe en su mente como una imagen? Si hay una imagen de grandeza que usted tiene en la mente, entonces elimina esa imagen. Cuanto más lleve usted esa imagen consigo, más se alejará de la realidad, más se encerrará en sus propias proyecciones. La grandeza seguirá siendo esquiva. ¿Lo va comprendiendo? Acharya Shi, la primera pregunta de la sesión es de Drashti. La haré en su nombre porque parece que se ha desconectado. Su pregunta fue, Namaste Acharya Ji, en la mayoría de los koans puedo ver que hay un elemento de pequeño dolor físico, como dijiste, los koans se tratan de dar un choque, entonces ¿el dolor corporal tiene un papel en el desengaño de un estudiante o es solo una cuestión de ilustración? No, vea, el ego está relacionado con la comodidad física, ¿no? Así que si quiere desestabilizar al ego, a veces es útil desestabilizar el cuerpo. Hablamos de Rensai hoy. Creo que fue Rensai mismo quien causó el mayor impacto al cuerpo. Entonces había un estudiante que él tenía y cada vez que Rensai hacía una pregunta profunda e importante que quería que los estudiantes reflexionaran ahora, en lugar de dar a la pregunta el tiempo, el respeto y la reflexión suficientes, este estudiante simplemente levantaba el dedo, como si ya supiera la respuesta. De una manera muy insolente. Entonces el maestro haría la pregunta y este sujeto no se tomaría el tiempo de absorberla, de comprenderla, sino que actuaría como si, ya sabe, como si ya lo supiera todo, como si ya supiera. Y probablemente este estudiante no era realmente un idiota. Era listo, porque pertenecía al grupo de discípulos del maestro. Si realmente hubiera sido un tonto, no lo habrían encontrado frente al maestro. Probablemente es un estudiante inteligente y probablemente había algo de mérito en su afirmación de que ya conoce la respuesta, pero obviamente no sabía completamente la respuesta. Sin embargo, él estaba insistiendo en que yo soy el que lo sabe todo. Entonces el maestro, viendo esto sucedió repetidamente, va este discípulo y simplemente corta su dedo y el koan dice que fue en ese momento que el discípulo se iluminó inmediatamente. ¿Lo entiende? Tal vez el dedo no fue cortado por completo. Tal vez simplemente tomó el dedo y lo dobló hacia atrás con algo de dolor, o le hizo un pequeño corte, algo así. Pero el maestro sí hizo algo doloroso al dedo, porque la asociación fundamental del ego es con el cuerpo, ¿verdad? Yo soy el cuerpo. Vea, si sacude el cuerpo, el ego también se sacude. Eso no realmente apoya o valida el maltrato físico. Pero lo que eso dice es que en los casos más raros,
es posible para un maestro sabio y hábil transmitir un mensaje sutil a través del dolor físico también. Pero esas son condiciones raras y requieren un discípulo muy dispuesto y maduro y un maestro hábil. En el contexto actual, si usted va y le corta el dedo a un niño, acabaría en la cárcel. ¿Todo bien? Entonces, es en entornos muy únicos, muy raros, muy distintos y en relaciones maestro-alumno muy profundas, que es posible que el maestro inflija dolor físico al alumno y lo ayude a través de ese dolor. Es posible, pero en circunstancias muy raras. ¿Puede oírme? Quería preguntar qué quiere decir exactamente cuando dice los adecuados. Es decir, en los koans solo funcionan con los adecuados. Solo se utilizan pocas instrucciones. ¿Cómo es que se dice que solo funciona con los maduros? Y usted describió al maduro como una fruta que cuelga débilmente del árbol y que puede caer en cualquier momento, pero que aún sigue atada al árbol. ¿Cuál es la diferencia entre esta persona atada de ese modo y una persona que no está madura, digamos? La caída es un evento. Es un momento particular cuando la fruta cae. La maduración es un proceso. La caída es un evento. Los koans se refieren a ese evento como el repentino rompimiento de un vidrio. Es un evento. Es un evento ruidoso. ¿Verdad? Es un acontecimiento llamativo. Capta su atención. Es un evento. Pero la maduración de la fruta es un proceso silencioso y poco atractivo. Requiere esfuerzo. Necesita estar en el proceso, mantenerse en el camino. Eso es lo que resulta en madurar. Entonces, ¿es la iluminación un proceso? No exactamente. ¿Es un evento? No exactamente. No es ni un proceso ni un evento. Es una combinación ya muy maduro, pero por alguna razón incapaz de desprenderse de la rama. Y en ese proceso, ahora corren el peligro de pudrirse. O ser mimado por los pájaros o algo así, ¿verdad? Si una fruta madura permanece demasiado tiempo en el árbol, entonces eso no es bueno. Debe dejar la rama. De lo contrario, tanto la semilla como la pulpa están en peligro. Pero a menudo sucede que un mango o alguna fruta puede estar bastante madura, pero aún no cae. Los koans son como una sacudida. Usted va y agita el tronco o la rama, la sacude y los frutos maduros caen. El Vedanta le lleva desde su estado muy ordinario hasta un estado de madurez. Pero no puede quedarse aquí por casualidad. Eso requerirá mucha elección consciente. Tendrá que elegir cada vez, cada día, en cada sesión, en cada examen, tendrá que elegir. Así es. Prakriti no requiere ninguna elección. Liberarse de Prakriti sí requiere elecciones.
usted puede continuar en el flujo pracrítico sin aplicar ningún tipo de elección, ¿verdad? Sí. Gracias. Prakriti debe ser vista por lo que es y dejarse en su lugar. El universo es absurdo y no quiero encontrar significado en esa absurdidad. A esto se le llama desapego. Esto también es liberación. Toda liberación en cierto sentido es liberación del intento de proyectar significado en la absurdidad. La liberación es abstenerse de proyectar autoría en la aleatoriedad. Eso es liberación. ¿Lo captas? Vedanta. Continúa con la explicación y le lleva a un punto donde Juan lo transmite a través de la experiencia, de la explicación a la experiencia.